la cruz a la corona. Y hoy yo voy a estar hablando dentro de esta serie con el desafío de Isaías 41:10. Déjame mencionártelo, no predico exactamente de eso, pero quiero ponerlo encima de la mesa. Y el profeta Isaías 41, en el capítulo 41, versículo 10 dice: no tengan miedo. Dígale al que tiene a su lado: no tengan miedo. Porque yo estoy contigo, dice el Señor. Dice: no te desalientes. Y dice la palabra: porque yo soy tu Dios. Punto. Y ahora dice: te daré fuerzas y te ayudaré. Y te sostendré con mi mano derecha y victoriosa. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, de la cruz a la corona, el propósito de esta serie es que nos dé una perspectiva que cada proceso, etapa que atravesamos tienen el propósito y el objetivo de que podamos avanzar. ¿Cuántos están conmigo? Sin cruz no habría salvación. Sin proceso no hay promesa. ¿Cuántos quieren alcanzar las promesas? Tienes que empezar a abrazar los procesos. Igual que abrazamos la salvación y no podemos negar o no podemos evitar el costo de nuestra salvación, el precio que fue pagado a la cruz del Calvario, tampoco podemos pedirle a Dios: pasa de mí este proceso. El proceso me quiere enseñar algo. Dile al que tiene a su lado: el proceso nos quiere enseñar algo. ¿Cuántos le gusta la cocina? Tiene un proceso. Uno va a la tienda, uno hace la lista, uno va a la tienda, uno llega a casa, llega el día donde tiene que preparar. ¿Cuánto le gusta el puchero? Son palabras mayores, hermano. El mejor manjar. ¿A cuánto le gusta jamón 100% bellota? Tiene un proceso. No siempre está bueno, ¿no? O no siempre está en óptimas condiciones. Nosotros tenemos que atravesar procesos para poder abrazar las promesas. ¿Cuántos están en proceso? Levante su mano. ¿Cuántos están en proceso? Pues felicidades, porque vamos camino a abrazar nuestras promesas en el nombre del Señor. Por lo tanto, estamos siendo desafiados en esta serie para poder tener una perspectiva correcta de aquello que nos rodea. No se enfade con aquello que le rodea. Dígale: no te enfades con aquello que te rodea. Menos no te enfades con tu esposo. Él no tiene la culpa, es el proceso. Algo estará buscando Dios ahí. No te enfades con tu esposa. Algo Dios nos querrá enseñar. Ay. Los procesos son parte de nuestro crecimiento y avance. Si no hubiera procesos, probablemente no creceríamos y no avanzaríamos. Y no hay nada más triste en la vida que vivir una vida sin procesos que nos lleven a aspirar más o tener un propósito bien determinado y bien definido. Me encanta la cultura de Israel. Hablaba y mencioné hace algunas semanas que le daban el nombre con un objetivo. Aun cuando era recién nacido, ya comenzaban a llamarle con las expectativas de lo que esperaban y deseaban de ese hombre o de esa mujer. Por lo tanto, vimos dos historias. Y yo te hablé de un tal Benoni, donde la mamá desde el dolor quería ponerle el nombre de Benoni, pero apareció un Jacob. Y donde Jacob le dijo: no se va a llamar Benoni, se llamará Benjamín. El nombre desde el dolor, desde una perspectiva de dolor, lo quería llamar dolor, tristeza, angustia, aflicción, pero llegó su padre y le dijo: no se llamará Benoni, se llamará Benjamín. Y de ahí sale el gran Benjamín y la influencia que tuvo la tribu de Benjamín. ¿Cuántos conocen esa historia? Por lo tanto, hicimos una comparativa entre la vida de Benoni, llamado Benjamín, y luego entre la vida de Jabe. Había una comparación. Los dos habían nacido bajo una atmósfera de tristeza, dolor y angustia y aflicción, pero también vimos la semana anterior acerca de la oración más precisa que hizo Jabe. Y que yo puedo inspirarme en esa oración. No eran palabras elocuentes, era una palabra específica, una oración específica donde él le decía: bendíceme. Y tú puedes decir conmigo: bendícenos, Señor. Ensánchanos, Señor. Que tu mano esté sobre mí, Señor. Ese es el favor de Dios sobre cada uno de nosotros. Y líbranos del mal. Por lo tanto, ambas historias pudimos ver que estaban entrelazadas entre sí y pudimos aprender varias cosas a través de ellas.
Y por lo tanto, vemos que dos vidas difíciles del inicio pudieron vivir vidas resignadas, pero sin embargo no entró la posibilidad de que ellos pudieran vivir vidas resignadas o frustradas. No lo hicieron, no lo lograron, sino siguieron adelante avanzando y entendiendo el proceso. Jabes tenía la posibilidad de haber decidido vivir una vida de frustración. Benoni tenía la posibilidad, aparte de haber sido llamado Benjamín, tenía la posibilidad de haber vivido una vida de resignación. Yo pensando todo esto me daba mucha tristeza en mi corazón cuando veo situaciones que nos rodean y que determinamos en nuestro corazón vivir vida determinada por la frustración. ¿Estás conmigo? Yo no estoy de acuerdo cuando alguien dice, no, es que mi infancia fue dura. Entonces tú estás anulando el decreto y la palabra de Dios que dice, todo lo puedo en Cristo, y anteriormente dice en el tiempo bueno, en el tiempo malo, y también dice lo viejo pasa, en otra parte todo es hecho nuevo. Porque tú estás garantizándome a mí y profetizándome que tu inicio fue doloroso y que tu presente todavía está siendo doloroso. Por lo tanto es igual a vivir una vida de resignación. Escuchen bien, yo vengo de papá y mamá divorciados y no me he muerto. Dios me guardó. ¿Amén? ¿Ya? No pasó. No estoy promoviendo el divorcio. Pero estoy diciendo que mi infancia no va a determinar mi presente y menos mi futuro. ¿Estás conmigo? Entonces, cuando mira tu infancia, mírala desde una perspectiva no de derrota, sino de donde la victoria también fue alcanzada por medio de la cruz del Calvario. Por lo tanto, no vivan vida de frustración. Dígale al que tiene a su lado, no vivamos una vida de frustración. De la cruz a la corona. Y desde tu nacimiento doloroso, pasando por situaciones difíciles, pero hoy yo vengo a animarte y a traer una palabra para que podamos salir de toda frustración. ¿Y por qué? Porque vivimos en un tiempo donde la frustración se ha disparado, hermano. Vivimos en un tiempo donde los niveles de frustración están alcanzando las cotas más altas. Las estadísticas son alarmantes. La frustración es la gran epidemia desconocida del siglo XXI. Hay personas que no alcanzan like en sus redes sociales y debido a la frustración que los absorbe, están decidiendo abandonar la vida. Hoy vemos el éxito de una vida por los likes que tienen en las diferentes redes sociales o perfiles. ¿Estás conmigo? La frustración viene por diferentes cuestiones. Puede entrar por una rotura sentimental, puede entrar por roturas relacionables de amigos, puede entrar también con una frustración como discípulo, como yo tengo con el Santi. El discípulo que más me ha frustrado en 10 años. Rotura con un jefe. Puede entrar por rotura con un empleado. La frustración puede entrar por cualquier situación. La frustración es una nube que nos persigue cada día. Y nosotros tenemos que identificar la frustración y sacarla de lo profundo. ¿Para qué? Para que las estaciones puedan traer crecimiento y madurez a nuestras vidas. ¿Estás conmigo? Y hay dos textos. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 35, dice, Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero lloraba por él constantemente. Dice, y el Señor se lamentó de haber hecho a Saúl, rey de Israel. ¿Qué es lo que vemos en ese texto? Que lloraban a Saúl constantemente. En el capítulo 15, versículo 35, era como termina ese capítulo. Y sin embargo, en 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, dice la palabra. Estamos pasando a una nueva etapa, pasando a un versículo nuevo. Dice, ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, ya has hecho suficientemente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Dice, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Esto lo leemos en la Biblia y ¡wow! ¿Cuántos lo leyeron en la Biblia? Pero yo me he parado estos días aquí. Y para nadie es un secreto que la frustración se ha convertido en esta temporada en una epidemia. Los niveles están disparados.
por cuestiones de relaciones en nuestra vida, por cuestiones matrimoniales, por cuestiones familiares, por cuestiones de amigos, de amistades, por cuestiones de discípulos, jefe, empleado, etc. La frustración puede entrar en cualquier ámbito de lo que nos rodea y de lo que somos. Ahora, también vemos cómo personas frustradas en sus vidas, en el área ministerial, en el área sentimental, en el área laboral, en el área personal. Ahora, la pregunta sería, ¿cuánto han estado frustrados con alguna persona? Yo solo. Levanta tu mano. Yo ya lo he dicho con el que estaba frustrado. Lo quiero mucho. Ahora bien, ¿tenemos el derecho de frustrarnos? Estamos en el derecho de frustrarnos, pero déjame decirte algo. Te aseguro que también nosotros hemos causado frustración a alguien. Tenemos el derecho de frustrarnos, pero también tenemos que entender que le hemos podido causar frustración a alguien. ¿Estás conmigo? Y hay diversidad en las áreas de las frustraciones que podemos tener. Y vuelvo a repetir, hay temporadas donde lo laboral se convierte en una frustración. Lo financiero se puede convertir en una frustración. Lo personal, lo sentimental, lo ministerial se puede convertir en una frustración. Ahora bien, como vemos, nosotros no solo podemos estar frustrados en nuestras vidas, o en alguna área de nuestra vida, sino que también vemos que alguien también puede sentir frustración a causa de cada uno de nosotros. Por lo tanto, estamos frustrados o hemos estado frustrados en alguna circunstancia alrededor de nuestras vidas. ¿Es aceptable? Sí. ¿Hemos causado alguna frustración? También. Probablemente ha habido personas que se han frustrado. Ahora bien, tenemos que estar atentos a esto. Dile al que tiene a tu lado, atento a esto. ¿Qué provoca la frustración? ¿O a qué nos lleva la frustración? ¿O áreas en las que podemos estar frustrados? Las personas frustradas normalmente son personas con serios problemas y con deuda. Personas frustradas ocasionan o experimentan enfermedades. Personas frustradas experimentan y abandonan hábitos saludables. Personas frustradas en la vida no solo se frustran ellos con la vida, sino terminan frustrando el contexto que lo acompaña alrededor de cada uno de ellos en la vida. Y si somos sinceros, todos hemos vivido en alguna estación donde la frustración nos ha acompañado. Pero tenemos que identificar con alguien, con alguna área de nuestra vida o con alguna circunstancia de nuestra vida. Dije con alguien, con algunas áreas o circunstancias de nuestra vida. Todos hemos vivido alguna temporada de frustración. ¿Y por qué estoy enseñando esto? Porque tengo que enseñarlo para que podamos identificarlo. De la cruz a la corona es todo éxito, pero antes de llegar a la cruz hay un proceso doloroso, hay una etapa dolorosa. Por lo tanto, no importa el área de frustración, el problema, dile al que tiene a tu lado, la frustración no es el problema. Hermano, el problema es cuando yo paso de un momento de frustración a un estado permanente de frustración. El tema peligroso es cuando de un día de frustración yo lo hago un estilo permanente de vida. Ahí viene el problema. Y que salga hoy de la frustración no significa de que mañana no tenga que enfrentar un periodo de frustración. Probablemente tenga diferentes etapas o estaciones donde tenga que de nuevo enfrentarme a ella. El problema viene cuando momentos de frustración se convierte en un estado de frustración. Cuando un día ya pasó a formar parte de nuestro estilo de vida. ¿Estás conmigo? Cuando pasamos de un momento a un estado. Podemos experimentar frustración, pero debemos de cuidar de que pase de un momento a un estado. Debemos de cuidar cuando dejamos de amar a una persona por una simpleza de puerta que abrimos a la frustración o simplemente no cumplió los objetivos que él no me prometió, simplemente que yo me marqué. ¿Estás conmigo? Fui yo quien me marqué esos objetivos personales sin permiso de la persona y causó frustración en mí. ¿Estás conmigo? Por lo tanto, debemos de entender que el problema es cuando un día de frustración lo hacemos un estilo de vida permanente. Y la historia de Samuel, el gran hombre de Dios, casi gran perfecto hombre de Dios,
Vemos una historia en el capítulo 15. ¿Qué le ocurría a Samuel? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba Samuel? Llorando. Y vemos el capítulo 16 en otra etapa. ¿Cómo estaba Samuel? Seguía llorando. Ahora bien, Samuel estaba pasando de un momento de frustración a un estado de frustración permanente. No terminaba esa etapa. Había avanzado a la siguiente con un peso de frustración sobre él. De una frustración pasajera de su vida a un estado de frustración crónica. Ese es el peligro cuando tú y yo abrimos nuestro corazón y nuestra vida se pone en manos de la frustración. El ejemplo de la vida de Samuel nos dice que de un momento de frustración, él pasó a un estado de frustración. Por lo tanto, ya no era una frustración temporal, sino era una frustración crónica de por vida. En lo que estamos refiriendo y en lo que estamos aprendiendo. Y cuidado con que una temporada de frustración se convierta en algo crónico para tu vida. En el contexto bíblico, en el libro de Jueces, encontramos el último juez que gobernó el pueblo. Se llamaba Samuel. Dice que las otras naciones no eran gobernados por jueces, dice que eran gobernados por reyes. Y ahí dice que Samuel no solo era el profeta, sino que tenía la responsabilidad también sobre Israel como juez. En el contexto bíblico, no solo estaba el juez para gobernar, en la actualidad solo está para dictar justicia, ¿no? ¿Estás conmigo? Que tenemos tantas ganas que apliquen justicia, sobre todo los que están ahora enfrentando diversidad de... Ahí lo vamos a dejar. Que el Señor haga justicia. Pero en el contexto de ahora no en el contexto de ahora no es el contexto bíblico. En el contexto de ahora dictaminan hechos y dictaminan leyes. En el contexto bíblico, Samuel o los jueces tenían la autoridad no solo de traer justicia, sino de gobernar autoritariamente, con autoridad delegada sobre aquella nación, ciudades que le habían otorgado, región o nación. El pueblo de Israel era gobernado por jueces. Y de ahí tenemos la posibilidad de conocer el libro de Jueces. Ahora bien, dice que el pueblo comenzó a mirar la realidad de los que estaban alrededor. ¿Y qué piensan que pidió el pueblo? Se cansaron de ser gobernados por jueces y pidieron ser gobernados por reyes. Y ahí Samuel le explicó que el plan de Dios para Israel no era que tuvieran reyes, sino que tuvieran jueces. Y sin embargo, el pueblo de Israel que pidió un rey. Y cuando tú y yo nos encabezonamos pidiéndole a Dios algo, usted se piensa de que Dios no nos lo va a dar. Dios no lo va a dar. Ahora, luego cuando la ecuación no salga bien, por favor no culpabiliza a Dios. Entiende que fue algo tuyo y no de Dios. Y Samuel estaba diciendo al pueblo, no hemos sido diseñados para ser gobernados por reyes. Hemos sido diseñados para ser gobernados por jueces. Y el pueblo quería un rey porque todo alrededor era gobernado por rey. ¿Y qué pasó? Finalmente Dios le dio un rey. Y ahí viene. Y te aseguro, hermano y hermana, que tu vida siempre va a terminar en frustración cuando tú buscas lo que todo el mundo tiene y no lo que Dios tiene para ti. Voy a repetirlo. Te aseguro, hermano y hermana, que cuando tú buscas lo que todo el mundo tiene, nuestra vida terminará en frustración cuando no entendamos lo que Dios tiene para nuestra vida. Todo terminará en frustración si comenzamos a desear, querer y nos obsesionamos con lo que otros tienen o con lo que hay alrededor de nosotros. En otras palabras, con lo que el mundo tiene y con lo que Dios tiene para ti tenemos la posibilidad de escoger o lo que tú deseas para ti o lo que Dios tiene para ti. Hay libre albedrío para decidir y nuestra vida siempre va a terminar en frustración cuando deseamos vivir la vida de otro y no la nuestra. Son herramientas que te estoy dando. Cuando entramos en la comparativa, si nos comparamos con Estados Unidos, vamos a terminar frustrados. Y si ellos se comparan con nosotros, probablemente ellos también van a terminar frustrados. Por lo tanto, dile al que tiene a tu lado, tenemos lo que tenemos. Y Dios nos va a bendecir con lo que tenemos. Por lo tanto, nuestra vida terminará en frustración cuando tú desees, escuche, el trabajo de otro, la familia de otro,
el llamado de otro, el matrimonio de otro, el sueldo de otro. Lo equivalente es, vas a terminar en frustración. Debemos de trabajar en nuestra vida con lo que tenemos para no permitir que entre la frustración y provocar en cada uno de nosotros el contentamiento que nos lo otorga el Espíritu Santo. No digo para estar simplemente satisfecho, pero sí contento con lo que Dios nos está dando, con lo que tenemos. La frustración se fue a otro nivel, hermano y hermana, con el mundo que hoy nos persigue, las redes sociales. Se ha ido a otro nivel. Los problemas de hoy son diferentes a los problemas de hace una década. Y los problemas de esta década serán diferentes a los problemas de la siguiente década. El problema es que muchas personas están comparando sus vidas con las fotos de otro. ¿Y quién publica la primera foto que se echa? Yo no publico la primera foto que me he hecho. Hay fotos que tienen 1000 repeticiones. ¿Tiene sentido? Y tú te comparas con esa foto que acaba tu amigo o aquella persona que tú sigues, que acaba de colgar, pero te olvidaste de que repitió esa foto más de 1000 veces. Y también lo que muchos no entienden es que detrás de una foto hay dolor también. Hay lágrimas, hay sudor, hay sufrimiento, hay sacrificio, hay sudor, hay trabajo. Hay muchos que quieren ser empresarios de éxito, pero no quieren pagar el precio que esos empresarios de éxito pagaron. Hay muchos que quieren tener un ministerio de éxito, pero no quieren pagar el precio que les llevó a eso, a tener el ministerio de éxito. Queremos la foto, queremos la imagen, queremos el mejor momento, pero queremos evitar el proceso. Por lo tanto, en otras palabras, muchos ven la foto, ven la gloria, pero esconden la historia, evitan la historia. Por lo tanto, yo quiero animarte que no compares tu vida con la foto o la imagen de otra persona. El pueblo de Israel, dígale al que tiene a su lado, el pueblo de Israel comparó su realidad con la realidad de otras naciones. Y el profeta en 1 Samuel capítulo 8, mira lo que le dice. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Por lo tanto, ¿qué es lo que le otorgó Dios? Un rey. ¿Tú quieres? Ahí tienes. Y ahora viene el problema. Dile al que tiene a tu lado, cuando Dios nos otorga, ahí viene el problema. Voy a simplificar esto CV 2026. Hay muchas veces que Dios nos dice, este trabajo es de Dios. Y yo digo, de Dios, lo veremos en el tiempo. Esta bendición es de Dios, la veremos en el tiempo. No es de Dios, simplemente que tú te encabezonaste que Dios te la diera y toma, ahí tienes. El pueblo debería de ser gobernado por jueces. ¿Y qué quería? Reyes. ¿Y qué le otorgó Dios? Reyes. No todo lo que Dios permite a veces viene del plan o del propósito de Dios. Samuel les advirtió, esto no es lo que Dios quiere para ustedes. Traerá consecuencias negativas para ustedes. Pero el pueblo seguía con, queremos un... El pueblo, la respuesta del pueblo es, de ninguna manera. Samuel, gracias, queremos un rey que nos gobierne. Y finalmente Dios da un rey. Y como el profeta había dicho, tras un tiempo en el trono, el corazón de Saúl, que a lo primero empezó bien, se desvió. A lo primero tendría que ser, mira lo que nos había dicho Samuel, mira lo bien que nos va. Porque a lo primero las cosas van bien, ¿eh? A lo primero las cosas florecen. Pero ¿qué pasó en el tiempo? El corazón de Saúl se llenó de orgullo, se llenó de arrogancia, se llenó de altivez y terminó, peor todavía, fallándole a Dios. Repetidamente, dice la Biblia. Le falló a Dios repetidamente. Y dice que por esa razón que finalmente Dios lo desechó como rey. ¿Cuál fue el problema? Que la caída de Saúl trajo gran frustración sobre Samuel y sobre Israel y todo el pueblo. Ahora bien, la frustración es tan peligrosa, hermano, que trajo consecuencias sobre todo el pueblo. La frustración es demasiado peligrosa. Trajo consecuencias tóxicas, dañinas en la vida de ellos, pero también en nuestras vidas. Las consecuencias de la frustración nos pueden matar. ¿Estás conmigo?
Vemos el capítulo 15, cómo terminó Samuel. ¿Cómo terminó en el capítulo 15? ¿Y cómo empezó? O sea, Samuel había pasado una situación de frustración, era difícil, habían todos confiado en el nuevo rey, y sin embargo había pasado una situación de frustración a un estado de frustración. Samuel tenía toda la ley para haber dicho, yo lo advertí, pero el tipo también había sido frustrado porque para nada esperaba la situación que estaban viviendo. Ahora, el problema es cuando pasamos de una frustración temporal a una frustración crónica o un estado continuo de frustración. El problema fue que Samuel lloró a Saúl. ¿Ustedes piensan que el problema fue ese? El problema fue que siguió llorando. El problema no fue que hizo duelo, sino que entró en un modo de duelo en su vida permanente. ¿Estás conmigo? Por lo tanto, la frustración afianza en nuestra vida varias características o varias cosas que debemos de estar atentos. La frustración, lo primero que planta en nuestro corazón es la amargura. Cada vez que no logramos entregar la frustración a Dios, terminaremos convirtiendo nuestras vidas en vidas amargadas. La frustración, el precio es muy caro, pero la amargura es un lujo que tú y yo no nos podemos permitir. La amargura es un lujo que no nos podemos dar. Dile al que tiene a tu lado, la amargura es un lujo que no nos podemos dar. Porque nos roba la paz, nos roba la alegría y termina robándonos la esperanza. Spurgeon dijo, el gran predicador, dijo una frase, la amargura no cambia tu pasado, solo arruina tu presente. ¡Wow! Y la raíz de la frustración se manifiesta por un corazón amargo, amargado. Y nunca vamos a ver a un amargado disfrutar de su iglesia. Nunca vamos a ver a un amargado disfrutar de su familia. Nunca vamos a ver a un amargado disfrutar de su trabajo. Nunca vamos a ver a un amargado disfrutar del lugar que ocupa. Personas amargadas no solo no disfrutan, sino tienden a contagiar a otro y amargar a otro. Asegúrate de que tú y yo no vivimos vidas amargadas. Un líder amargado tiende a amargar a todo y cada uno de sus discípulos. Por eso es importante entender lo grave y peligroso que se convierte la frustración cuando no se la entrego a Dios. ¿Es malo sentirse frustrado? No, pero tengo que aprender a entregársela a Dios para cerrar la puerta a la amargura. ¿Cómo terminó el versículo 15? ¿Y cómo empezó el versículo 16? La segunda característica que planta la frustración en nuestras vidas es el desánimo. Y no solo estaba llorando, dice la Biblia, sino que en la segunda parte hay una pregunta donde dice la palabra, Dios preguntándole, ¿hasta cuándo te va a quedar llorando? La pregunta de Dios a Samuel. Y no solo es que estaba llorando, sino que permanecía en el mismo lugar. El capítulo había cambiado, pero su posición era... La posición era de lamento, de tristeza, de amargura. Estaba en el mismo lugar. Y Samuel no solo estaba amargado, primero no solo estaba frustrado, no solo estaba amargado, sino ahora estaba desanimado. ¿Y qué trae el desánimo a nuestra vida? Punto número 1, pasividad. Nos camuflamos detrás de ese espíritu religioso donde antes hablábamos rápido y ahora comenzamos, hermano, buenos días. Y queremos camuflar nuestra frustración, nuestra amargura y nuestro desánimo. Una vida pasiva tenemos que tener cuidado, porque puede ser que estemos viviendo una vida de desánimo que haya venido arraigada por una vida de amarga debido a un periodo de frustración. La pasividad viene por el desánimo, la apatía viene por el desánimo y la resignación viene por el desánimo. El resultado de todo esto, ¿qué es? Estaba llorando y estaba en el mismo lugar, en la misma situación que había provocado la frustración. Y hay muchos de nosotros que nos quedamos en el mismo lugar donde aconteció la frustración.
Personas que permiten la frustración en su vida no solo terminan amargadas, sino terminan. Una persona frustrada no entiende que los años pasan, que las temporadas pueden pasar, que las estaciones pueden pasar, que los capítulos pueden terminar y empezar nuevo, pero siguen llorando en el mismo lugar. Eso es el ADN de una persona frustrada. Por eso yo me alarmo mucho cuando alguien trae a memoria el Congreso de hace 5 años. Me alarmo. Porque no lo puedo comparar. Porque es incomparable. Porque lo que vivimos en marzo no va a haber otro igual. Es incomparable. Para no entrar en frustración, Señor, gracias por marzo, pero expectante por el siguiente año. Porque hay cosas que no son comparables. ¿Por qué? Porque la frustración me va a robar por medio de la amargura y el desánimo la paz y me va a robar la fuerza. Una persona frustrada difícilmente podrá hacer bien su trabajo en lo secular, que no me gusta esa palabra, pero tampoco en lo eclesial. Por más que intente, un espeso, también somos espesos. Quise decir un esposo, pero como somos espesos, pues espeso. Un espeso, ustedes ya entienden el idioma, Chipiona 2.0. Un espeso frustrado difícilmente cumplirá su rol. No hay nada más peligroso que un padre frustrado. Y yo a veces me frustro como padre. Un líder frustrado difícilmente va a llegar a ser un líder con excelencia. Por eso Samuel el profeta ocupaba esa posición y difícilmente podía ser el profeta que su nación necesitaba en el momento que lo necesitaba. El líder que necesitaba su nación. El propósito por el cual Dios lo había llamado. ¿Por qué? Porque había permitido la frustración y estaba en un proceso de amargura y de desánimo. La frustración trae apatía, pasividad y desánimo a nuestros corazones. Cuando venga un hermano y te diga, estoy desanimadillo, ten cuidado con la amargura y atento a aquello que te frustró. ¿Estás conmigo? No hay otra situación. Tenemos que identificarla. Difícilmente vamos a llegar a nuestras metas. Es parte del juego que el enemigo juega con nosotros o intenta jugar con nosotros. Que nos sintamos frustrados para plantar la amargura y para traer desánimo a nuestra vida. Robarnos la paz, robarnos los propósitos, robarnos los objetivos para que no lleguemos a lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Una persona frustrada nunca va a dar lo mejor de él. Un padre amargado nunca va a cumplir con su rol. Y un líder frustrado nunca servirá con excelencia. Por eso yo siempre digo a mis compañeros de ministerio cuando están amargados, les digo, abandona el ministerio. Porque al final va a terminar amargando a todos los que tienen enfrente. No hay margen a poder vivir una vida de frustración. El precio de la frustración es demasiado caro. ¿Estás conmigo? Y el tercer punto, la procrastinación. La tercera característica que nos deja la frustración. En el capítulo 15 había terminado, pero la frustración seguía continuando. Ya no era de un momento de frustración, sino pasó a un estado de frustración crónica. En el capítulo 16 vemos que había empezado, pero sin embargo Samuel seguía llorando y encima en el mismo lugar. Ahora, ¿cuál es el tema? Mientras Samuel lloraba y permanecía en el mismo lugar, ahí hay un dato que nos da la palabra y es que había un cuerno que debería de ser lleno de aceite y si Samuel permanecía postergando esta situación, el cuerno seguía vacío. Y eso es muy simbólico. ¿Por qué es simbólico? Porque mientras el cuerno estaba vacío, el trono de Israel también estaba vacío porque Saúl había sido desechado como rey. ¿Por qué? Porque partía de que Samuel no podría ungir a un nuevo rey si el cuerno estaba vacío. Fíjate si era importante de no retrasar más el plan de Dios de lo que le estaba encomendando. La pronosticación de Samuel estaba retrasando el llamado de Dios sobre la vida de David. Hermano, la pronosticación de Samuel estaba retrasando la promesa para Israel. La gran pregunta es, ¿hasta cuándo va a llorar a Saúl?
Y el tema es, si sigue llorando, los capítulos pueden pasar, pero la frustración va a seguir continuando en nuestras vidas. Hey, ¿todos vamos a pasar duelo? Sí. ¿Todos vamos a pasar problemas? También. Pero el tema no es lo que atravesamos, el tema es hacer de un estado de duelo un hábitat crónico para nuestras vidas. Todos vamos a pasar momentos de dolor y problemas. Y cuando entramos en un estado de amargura es donde tenemos que estar en alerta, porque la frustración, tarde más o tarde menos, va a plantar la amargura. Y la amargura va a robarnos la paz y la fuerza y va a traer desánimo. El dolor no lo podemos evitar, pero la amargura sí la podemos evitar. La frustración no la puedo evitar en muchas ocasiones, pero sí puedo evitar la amargura termine tomando el lugar de mi corazón. La amargura nunca viene sola, hermano. El desánimo nunca viene solo. Primeramente aparece la amargura, luego llega el desánimo y luego entramos donde comenzamos a postergar las cosas. Donde comenzamos a ralentizar nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Era la pregunta de Dios. ¿Hasta cuándo Samuel permanecerá llorando a Saúl? Si llorar y quejarnos delante de Dios sería la solución, Dios no hubiera preguntado ¿hasta cuándo? Probablemente no. Nos hubiera dicho, ay, qué bueno. Pero sin embargo le está preguntando, ¿hasta cuándo? Ya lo he desechado como rey. ¿Hasta cuándo? ¿Se vale llorar? Sí, hermano, es saludable llorar. No tenemos que estar siempre en victoria, siempre prosperados. ¿Se vale llorar? Sí. Los cristianos lloran, sí. Pero no podemos quedarnos en un estado continuo de quebranto y de dolor. Por lo tanto, CV, Comunidad Vida, es el momento de secarnos las lágrimas, de pararnos. ¿Para qué? Para llenar nuestro cuerno de aceite y ir a por la siguiente oportunidad de Dios para tu vida y para mi vida. Tengamos una panorámica. ¿Qué representa Saúl? Atento aquí. Atento aquí. ¿Qué representa Saúl? El pasado. ¿Qué representa David? El futuro. Y vamos a la Biblia y ¡wow! Y leemos el 16 corriendo y David llegó y le dio una masterclass ahí y esto no son, me falta uno. Pero vemos que David, antes de aparecer en aquel lugar con la familia de Isaí, había pasado un proceso. Los procesos nos hacen crecer. Saúl representa el pasado, David representa el futuro. Destacar, David fue mejor rey que Saúl, gracias a Dios. Con Dios todo lo que está por delante es mucho mejor que lo que hemos vivido en el pasado. Y no te hablo de una década atrás, te hablo de CV. Lo que vamos a vivir hoy y lo que viviremos en el futuro como iglesia CV, Comunidad Vida, será mejor que todo lo que hemos vivido en estos 10 años atrás. Indudablemente. El enemigo quiere que tú y yo nos te quedemos llorando a Saúl, porque sabe que la frustración paraliza nuestras vidas, que la frustración permite la amargura en nuestro corazón, el desánimo, y comenzamos a postergar las cosas. Y no hay nada tan peligroso cuando tú y yo comenzamos a postergar las cosas. Y yo te hablo sabiendo lo que es postergar cosas. Yo te hablo sabiendo lo que es en determinado momento mirar a otro lado, porque no quería mirar a mi realidad o a mi verdad. Pero es el tiempo de que tú y yo pongamos nuestros asuntos pendientes en orden. Porque no es el plan de Dios que tú y yo miremos a otro lado. Es el plan de Dios que miremos a lo que tenemos que mirar en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque nuestro futuro es mayor que nuestro pasado. El primer punto para cerrar esto es la promesa, entendiendo de que hay una promesa. Aquellos que entienden que hay una promesa entienden que su futuro es mayor que su pasado. El siguiente punto es, hay un propósito. Y Dios desea que vayamos a buscar, ¿a quién? A nuestro David. Saúl representa los deseos del pueblo. Saúl fue elegido por su apariencia. Buscaba la aprobación de los hombres. Se enfocó en su propio trono. Pero era un tipo que seguía sus deseos, apetitos y sueños. Porque no entendió que los sueños de Dios eran más grandes que los nuestros. No lo entendió. Y David representa lo que Dios deseaba. Y tú y yo representamos lo que Dios desea. Agradad a Dios por dentro. Se enfocó David en su llamado, en lo que tenía que hacer, en lo que estaba por delante.
La pregunta sería, porque esto va a terminar la siguiente década para nuestras vidas. Esto va a terminar influenciando a las siguientes generaciones. ¿Qué queremos en nuestras vidas? ¿Un David o un Saúl? Porque Saúl representa la permisividad de la aprobación de los hombres. Pero David representa realización, alcance, propósito y cumplimiento conforme al corazón de Dios. Si tú entiendes de que tú vas a coger el camino de Saúl, es cierto, va a tener una dosis de subidón, pero también vas a tener una dosis de frustración en breve. ¿Y la solución cuál es? Plantarnos en el centro de la voluntad de Dios. Esto es lo que traerá satisfacción a nuestra alma. Despida a tu Saúl y dale la bienvenida a tu David. Despida a tu Saúl y dale la bienvenida a tu David. Y siempre que Dios nos pregunte algo, iglesia, es que quiere mostrarnos algo. Siempre que Dios pregunte algo, no es porque Él no tenga la respuesta, por favor. Dios tiene toda la respuesta. Cuando Dios me pregunta algo reiteradamente, quiere provocar en mí que yo pueda reflexionar y pensar, ay, ¿por qué Dios me está preguntando esto? ¿Por qué Dios me está hablando esto? Él quiere descubrirnos algo que probablemente antes no hemos descubierto. Déjame decirte algo. No puedo abrazar lo que Dios tiene por delante si aún sigo llorando lo que pasó hace meses atrás. Y todos tenemos una situación, todos tenemos situaciones que no planeamos, que no deseamos. Todos se nos atraviesan imprevistos. A todos nos pasan. Pero el tema es, ¿hasta cuándo voy a llorar a Saúl? ¿Está permitida la frustración? Sí, pero no la haga crónica o un estado de tu vida, porque entrará la amargura, entrará el desánimo y terminará postergando las cosas. Déjame invitarte para que Jesús entre en tu corazón. Y repite conmigo, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido que tú entres a mi corazón como el Rey y el Señor de mi vida. Dígale en el nombre de Jesús. Amén.